porque el tema que vamos a abordar fue guiado por ti, Señor. Señor, gracias porque muchas veces, Señor, hemos escapado de leer las Escrituras o de orar o de estar en una reunión. Y Señor, tú no nos condenaste por eso, sino que nos trajiste, nos alentaste, fuiste detrás nuestro, nos hablaste, nos cuidaste de caer en pecado, nos cuidaste de entrar en lugares horribles, Señor, y tú nos has librado de la muerte. Entonces, por eso, Padre, gracias, porque tú eres un Dios de amor, compasivo y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a hablarles un poco, si tuviéramos que hablar de estos temas, voy a hablar de la culpa y el perdón. Obviamente cuando tenemos que hablar de la culpa omitimos decir vamos a hablar del pecado porque sabemos que la culpa viene a raíz de algo que hemos hecho mal, ¿no es cierto? Un pecado, una acción que nos lleva a sentirnos condenados y por a veces condenados no solamente por Dios sino también por los hombres. A veces tenemos más temor a la condena humana, aunque no sabemos hasta que nos encontramos con Dios. Y yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes una breve porción que está en Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan. Este relata, yo lo podría decir, pero voy a leerlo por el hecho de que a veces necesitamos leer la Biblia. Y podemos contarlo quizás con nuestras palabras, pero la Biblia dice exactamente lo que tenemos que oír, ¿no es cierto? El capítulo 8 y versículo 1 habla así, yo lo veo en la traducción, no sé si acá el tecladista de letras está disponible. Voy a leer del 8.1 al 11, por las dudas si ya está atento de que va cambiando los versículos. Amén. Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, ¿sí? Porque primera Juan no tiene 8, sino tiene 5. Así que leemos aquí, en el nombre del Señor Jesús, leemos esta palabra. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley, estamos hablando de los religiosos y los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenerle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con su dedo en el suelo, dice en otras versiones, en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y le dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y dice más, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedó solamente Jesús. Y la mujer en medio de la multitud también. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peque más. Este relato de la Biblia es un relato que ha sido un relato que nos hace reflexionar en todo aspecto de nuestra vida. Esto no fue una historia, sino fue una situación que realmente sucedió en el tiempo del Señor Jesús. La ley de Moisés, que Dios le había dictado a Moisés, certificaba que una persona que cometía adulterio era sentenciada a muerte por las piedras, en este caso, ser apedreada, y lo decía
en el Antiguo Testamento, eso se mantuvo hasta la época del Señor Jesús. En algunos países musulmanes, hoy sigue en vigencia esto de la muerte por adulterio. En verdad el Señor Jesús estaba allí, vinieron a tentarle, vinieron a decir, esta mujer es culpable de adulterio. La palabra culpa es una sentencia que tenemos todos cuando cometemos algún tipo de pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y aquí el Señor Jesús estaba atento a lo que ellos venían a utilizar de acuerdo a lo que había estado escrito en la ley de Moisés, pero también de acuerdo a esa tradición de traer una persona. Estaban esperando que suceda algo para llevar y cometer esta justicia, ¿no? Porque yo hoy lo puedo ver como un homicidio, un asesinato, pero era justicia, porque era justo, el Señor había ordenado eso. Quiero ponerme un instante en la piel de esa mujer. Y creo que muchos de nosotros hemos cometido pecados. Quizás no de muerte, o sí, depende, pero en el momento del pecado de muerte, no prestamos atención a las consecuencias del pecado. En este caso vemos a una mujer que la ley de Dios decía esto. Fue sorprendida, no es que ella no sabía, si bien estaba ocultando su pecado, fue sorprendida. Y qué más que es como cuando alguien sorprende a un ladrón, no le va a decir, bueno, Dios te perdona, seguí viaje, sino que lo va a llevar a la policía, ¿no es cierto? La policía va a tomar sus recaudos de acuerdo a la ley, lo va a meter preso, va a dar la disciplina que corresponda. En este caso, para Dios, el adulterio, la fornicación, el robo, la codicia, el no guardar el día del Señor, que para algunos es poco, para Dios es mucho. Era un pecado de muerte. Ustedes los pueden leer los 10 ahí, los 10 principales pecados de muerte. Tomar el nombre de Dios en vano, cuando a veces decimos, ¡ay, Dios mío! Y le estamos diciendo Dios mío porque no metió el gol Boca. Es una locura usar el nombre de Dios en vano. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que esta mujer fue sorprendida. Ella capaz que lo que estaba haciendo, lo hacía en oculto, sentía satisfacción, pero lo hacía igual. Y yo quiero pensar un poquito como ella pensaba en ese momento, de que yo nunca pensé que me iba a pasar esto. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Pensé que Dios podría juzgarme de otra forma, pero no me iba a condenar a muerte. Sin embargo, la ley sí. Los hombres que eran los doctores de la ley llevaron a esta mujer frente al Señor Jesús. Pero si usted mira el relato que dice Juan, trajeron a esta mujer para tentar al Señor Jesús, a ver cómo resuelve una situación de esta. Dentro de uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Usted podría decir, a ver cómo resuelve el Señor si va a matar o va a mandar a matar a una persona. Porque querían tentar y juzgar lo que el Señor dice. Sin embargo, el Señor, escribiendo en tierra, se incorpora un poco y le dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, si alguno de ustedes no ha cometido pecado, tire la primera piedra. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado. Es decir, que Dios no nos autorizaría en este tiempo tirar una piedra sobre nadie porque somos pecadores. Aún así, no quita la condenación del pecado. Quiero decir, vamos a separar una cosa con la otra. Lo que podía haber hecho el hombre y lo que Dios hubiese mandado. Jesús podía haber dicho, bueno, apedréenla porque es justo. Pero la iniciativa de apedrear tiene que estar puesta en alguien que esté sin pecado. En este caso, hasta los sacerdotes, el sumo sacerdote estaba involucrado en pecado. Si alguno de ustedes está sin falta, tire la primera piedra. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces vemos una persona que viene con su vida cargada de pecado y en vez de decir, Señor, te va a perdonar, le decimos, bueno, tenés que hacer esto, aquello, lo otro. Y estamos viendo a esa persona como un leproso, que ni la toquemos a ver si nos contaminamos.
El caso fue que el Señor Jesús no la miró como una leprosa, y aun si fuera así, el Señor le iba a dar la salvación. Amén. En este caso vemos a esta mujer adúltera sentenciada a muerte en minutos. No tenía tiempo para buscar una defensa o escapar al menos. No tenía tiempo porque la habían tomado y la habían llevado a los pies de Jesús y todos ya tenían una piedra para matarla. ¿Qué fue que esto llevó a esta mujer a ese estado? Primera cosa, el pecado. Segunda cosa es la culpa. Ella podía haberse defendido, no, porque él es mi nuevo marido, cosas así. Pero no hay forma de justificar cuando hay pecado. La Biblia dice que somos justificados por Jesucristo, no por la ley. Si fuéramos justificados por la ley estaríamos todos muertos. Por Cristo es que nosotros tenemos vida. Y alguno de ustedes puede decir, yo he cometido ciertos pecados que para Dios son de muerte. Sin embargo, hoy está aquí porque Cristo lo salvó. Amén. Hay una parte que a mí me llama la atención porque la culpa es algo que trabaja en el corazón del hombre. Dicen los grandes estudiosos del tema de la culpa que es el gran dilema de los psiquiatras y psicólogos. Las personas van al psicólogo porque su mayor problema es la culpa. El mayor problema que tiene el ser humano es la culpa. Y el psiquiatra muchas veces tiene que dar medicación porque no pueden dormir de la culpa. Se me fue el sueño y se estafa. Engaño a mi esposo, engaño a mi esposa, a mis hijos, engaño a quien sea, y eso no se te va a ir con una pastilla. Algunos llegan a la locura. Ahora bien, yo por ahora le estoy hablando de lo que significa la culpa. La Biblia habla mucho acerca de la culpa. Pero también habla de otras cosas que vamos a asumir aquí. Quiero leerle otra porción para entrar un poquito más profundamente y entender cuál es el plan de Dios sobre esto. Esta está en Zacarías capítulo 3 del 1 al 5. Y quiero contarles que aquí en Zacarías el profeta tiene una visión del sumo sacerdote. Ya no está hablando de una persona que no conocía la ley o si bien la conocía no la practicaba. Estamos hablando de un caso aún mejor todavía. Estamos hablando de un sacerdote, de un pastor, un evangelista, un misionero, o alguien que está en la iglesia que dice yo soy hijo de Dios. Este hombre se llama Josué. Joshua es el nombre del sumo sacerdote ahí en el templo. Y dice así el versículo 1, y me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, coma decimos, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. Fíjese, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles o ropas sucias. ¿Sí? Y dice más, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir con ropas de gala. Después dijo, pongan mirra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mirra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Hasta ahí nomás. Es una breve porción donde muestra la visión de una persona, hoy diríamos cristiana, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en la presencia de Dios. Claro que cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, pensamos que el diablo nunca está por ahí. Yo los otros días,
analíticamente miraba en el huerto de Getsemaní cuando el Señor Jesús estaba de alguna manera hablando con el Padre. Y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y antes de eso le dice a sus discípulos: entren en oración, oren para que no entren en tentación, estén velando. Y el Señor, que veía más allá de lo que ven nuestros ojos, sabía que Satanás estaba ahí, mirando. A veces, gráficamente, hacemos la idea que acá en la adoración jamás podría estar el diablo, pero muchos que están distraídos han sido puerta a que el enemigo usara sus pensamientos, sus ojos y aún su corazón. Pero quiero decir esto, que acá hay una visión real, no es una visión por visión, es real de la presencia de Dios. Fue puesto el sumo sacerdote Josué frente a Dios, pero a su derecha estaba Satanás. ¿Y qué hacía Satanás? Acusando. Antes hablamos de una mujer que cometió adulterio, ahora estamos hablando de un sacerdote que seguramente sería cualquiera de nosotros, sirviendo al Señor, pero que sus ropas no estaban limpias. Y no estoy diciendo que él esté en pecado, sino que todos pecamos todos los días. Estoy diciendo que muchas veces cuando nosotros salimos, tenemos una ira, tenemos un enojo, hay pecado en nuestro corazón que es difícil de sacarlo inmediatamente, pues lo empezamos a acumular por nuestra propia costumbre, como que manejamos el pecado. Y aquí pasó un caso que el Señor me trae a que miremos. Este Josué, frente a la presencia de Dios, siempre estaba el diablo ahí. Este hizo esto, esto y esto y esto. Estaba leyendo una anécdota contaba ayer justamente una hermana, una anécdota de un sacerdote en las Filipinas. Este sacerdote, él tomaba sus reuniones en su parroquia durante todos los domingos, pero había pasado que en su juventud había cometido pecados, que no sabía cómo, no tenía con quién ni siquiera confesar. Le daba vergüenza contar su pasado, o aún más, temor. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Estaba en su parroquia y había una mujer que él escucha que Dios le traía en sueños lo que pasaba en la iglesia. Hablaba con Dios, hablaba con Jesús en el sueño y el Señor le traía. Yo conocí muchas personas así. En algunos casos me ha pasado tener una revelación en sueños. Entonces él no se atrevía porque era muy escéptico a estas cosas proféticas y entonces dijo: bueno, voy a hacerlo. Habían pasado muchos años que guardaba cosas en su corazón y él no sabía cómo, si Dios confirmaba o Dios lo acusaba. Entonces dijo, se acercó a esta mujer y le dijo: mira, quiero pedirte algo. No nombró de sí mismo, sino que dijo: hay un sacerdote en la parroquia que resulta ser que ha cometido pecados en su infancia, en su adolescencia, en su juventud. Pregúntale al Señor por ese. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que hizo? Pasa una semana y viene la señora, una señora de oración, una señora fiel. Y él no se atrevía, pero fue y se acercó a la mujer y le preguntó: ¿pudo hablar con Dios? ¿Dios le habló? ¿Tuvo un sueño? Sí, me dice. Entonces, con mucho temor le pregunta: ¿y qué le dijo Dios? Que no se acuerda de nada. Y esa es la bendita amnesia que Dios tiene cuando perdona. Porque no es Dios el que te trae el pecado del pasado cuando te arrepentiste, cuando lo confesaste, sino el acusador que estaba al lado de Josué. Él siempre va a estar diciendo: esto te pasó, esto hiciste en tu pasado, esto participaste, esto hiciste que los demás... Satanás es el que quiere inhibirte, anularte, hacer que tú no sirvas para nada. Acá viene la gran parte de Dios que se llama el perdón. Antes hablé de la culpa y podemos vivir culpándonos o culpando a otros inclusive, echándole la culpa o que otros nos culpen.
Pero Cristo llevó los pecados de nosotros y llevó también nuestras culpas. Y es ahí que cuando el Espíritu Santo nos convence que somos sus hijos. En Hebreos capítulo 9, 12 y 13 dice que la sangre de los machos cabríos rociados sobre el inmundo santifica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Qué bueno, ¿no? ¿Sabe qué significa? A veces nosotros no creemos que Dios nos haya perdonado o que no haya sido eficaz esa sangre, tendría que haber más sangre. A veces nos cuestionamos, y si yo hubiese dado el tiempo atrás no lo haría. Pero Dios mismo vio que lo hiciste, pero Dios vino a salvarte, no vino a condenarte, no es el que te está señalando los pecados. Quiero hacer una diferencia entre la acusación de Satanás y la convicción de pecado. Satanás cuando te acusa te va a acusar todo el tiempo, te va a poner culpas, te va a poner no sirves para nada, no sé para qué vienes a la iglesia si no eres digno de servir, no sé para qué predicas si los que te ven, si vieran lo que eras. Satanás siempre va a estar ahí acusando. Pero ¿sabes qué? Ahí estaba el ángel que trajo y cambió las ropas que eran ropas viles y puso nueva ropa. Y no solamente puso una nueva ropa, sino que puso una mitra nueva, que es lo que llevan arriba los sacerdotes. Eso significa, es la nueva conciencia que trae Dios cuando perdona. Ahora yo te invito que cuando leas, porque hay muchos versículos que hablan del perdón en la Biblia, y cuando leas en la Biblia que el Señor perdona pecados, créelo. Porque si tú no crees esto, vas a seguir con la culpa. El gran problema es si tú lo crees. Es como cuando el Señor te invitó a ser hijo de Dios y tú tenías que decir, yo te acepto. Tú lo aceptaste, pero seguís con la culpa. Ahora el Señor te dice que creas que Dios te perdona y limpia tu conciencia y tu maldad. La Biblia dice que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él no te está condenando, sino que te está tratando de salvar. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento. Y dice más, que la gracia de Dios se dio para salvación de todos nosotros. En esta mañana yo quisiera dejarles a ustedes en claro que Dios no vino a condenar. Él te vino a perdonar. Y he hablado con muchos pastores y amigos cristianos que siguen atados a las culpas, que siguen atados al pasado. Hoy el Señor te está dando una oportunidad que creas, que si tú le entregas tu corazón, si tú le pediste perdón, esa culpa no viene de parte de Dios, viene de parte de Satanás. Y tú puedas decirle, Satanás, vete en el nombre de Jesús. Dios está buscando un corazón que agrade a Dios. Obviamente nos gustaría tener un corazón íntegro, donde nuestros pensamientos y emociones son sumamente inocentes. Pero a veces la picardía, la trayectoria de este mundo nos lleva a estar involucrados en cosas que a Dios no le agrada. Aún así, va a estar el diablo acusándote, porque no te va a acusar de algo que no hayas hecho. Siempre Satanás sabe que si hiciste algo, el dedo de acusador de Satanás. Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los escogidos de Dios. Jesús jamás te acusaría. En todo caso, Él convencería. Y vuelvo a decir, ahora digo, ¿no? La diferencia del acusador es que cuando uno está acusado, se siente mal, se siente con culpa. Pero cuando el Señor nos convence de pecado, sentimos algo de culpa, y no la culpa mala, sino la culpa que nos reflexiona a arrepentirnos, a dejar la vieja vida, a decir, yo esto no lo vuelvo a hacer más. Romanos capítulo dice, el que robaba no robe más, el que adulteraba no adultere más, el blasfemo no blasfeme más, por favor, créame. Y hay una tercera que es la mala que es el terrible, cuando tú pecas y no sientes culpa. Es ahí cuando el Espíritu Santo se aparta de la persona. Cuando la persona
practica el pecado, el Señor dice, es hijo del diablo. Cuando el Señor te dice, deja de hacer eso, y decís, ay, no puedo, soy débil, mentira. La resistencia a Satanás hace que Él se vaya de tu vida. Tú puedes. Tú puedes dejar el alcohol, las drogas, el cigarrillo. Hay personas que dicen, ay, pero el Señor me entiende. No, Dios no es compatible con esos pecados, ni con los vicios. Quizás hayas cometido pecados, Dios te quiere perdonar. Quizás seas débil, Dios te quiere dar fuerza. Quizás no tengas una salida, Dios te abre la puerta para que salgas. Muchas veces me he sentido tentado, inmediatamente vi la puerta para escapar y escapé. Y eso es algo natural donde el Espíritu de Dios está sacándote del camino malo. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y estamos haciendo algo que desagrada a Dios. Claro que después reflexionamos y Señor, ¿por qué casi hago? Y la culpa te viene y Satanás se ríe. Satanás te condena. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de no estar atado a la culpa ni al pecado. Te está dando la oportunidad como cristiano, como hacía Josué, que él se presentó ante el Señor. En 1 Juan capítulo 2 dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no cometió pecado nunca. Y sabe que nuestras debilidades nos llevaron a cometer errores. Eso fue lo que le pasó a Josué. El Señor cambió sus vestiduras viles, puso una mitra nueva, ropas donde el pecado había sido perdonado, pero también puso una mente nueva. Es decir, yo he estado escuchando las series que Sebastián está enseñando acerca del Espíritu Santo, y unas cosas que yo veo que el principal trabajo del Espíritu Santo está en la mente. No está en tus pies, en la mente. Porque lo que piensa hace cuerpo. Lo que hay en la mente, en el corazón del hombre, hacen las manos. Lo que hay en el corazón del hombre es donde va el hombre caminando para bien o para mal. Entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, en la mente. Tenemos que tener una mente renovada en el Espíritu. Es que nos hace entender y ver que Dios está al mando de todo. Pero cuando uno no tiene la mente renovada, sigue atado. Decís, ¿cómo me saco esto de encima? ¿Cómo me saco los vicios? ¿Cómo me saco las mentiras? Hay personas que están atadas a muchos tipos de vicios, como la pornografía, por ejemplo. Hombres que miran todas las mujeres que puedan haber en la calle, o mujeres que están observando y siendo seducidas en su corazón por hombres y adulterando en su corazón contra su marido. La culpa es un proyecto del pecado. Es el residuo que queda en el hombre, ya sea cristiano y no cristiano. Pero el cristiano sabe que Dios se lleva esa culpa. Te hace una nueva vida. Empezás de nuevo. Y decía el Señor, no importa, 7 veces cae el justo y el justo vuelve a ser levantado por el Señor, porque Dios saca la culpa y te hace una nueva criatura. Esta palabra tiene mucho que ver con todos los días. Llegamos a casa, nuestra actitud frente a nuestra familia y a veces frente a Dios, que es lo más importante, porque uno cuando dice yo estoy frente a Dios, tiene que estar como esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Cuando uno está frente a Dios, está en la posición de morir. Usted tiene el caso del profeta Isaías en el capítulo 6, que él tuvo una visión de la gloria de Dios, del templo, del Señor, y que él cuando vio al Señor sentado en el trono alto y sublime, él se sintió hombre muerto. Usted cuando ora no esté pensando en el negocio, en sus necesidades diarias, piense que está frente a aquel que te da la vida,
y que si fuera por tus propios esfuerzos estarías perdido. La única posibilidad que tenemos es reconocer nuestros pecados. Y el Señor, así como hizo el ángel en Josué, también lo hizo en Isaías. Tomó unas pinzas y de las pinzas agarró un carbón encendido y quemó sus labios. Y dice la palabra que fue quitada la culpa y el pecado del profeta. Ahora tengo una pregunta. ¿Tú puedes hacer la obra de Dios con un corazón lleno de culpas? Es que la culpa te ata, no te deja avanzar. Es la estrategia satánica sobre los hijos de Dios. Pero cuando nos presentamos a Dios y decimos, Señor, yo no soy digno, es ahí el Espíritu Santo como toma, así como el ángel, las pinzas, las tenazas o el carbón, y quema y quita la culpa de tus labios, de tu corazón. Quita el pecado. Aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene alto interés de salvarnos. No es que Dios dice, bueno, este merece la muerte, vaya al infierno. Si Cristo fuera un Dios condenativo, no habría ninguno que fuera salvo. Ya por nuestras acciones diarias, nuestros pensamientos de traición o pensamientos de negación o pensamientos de pecados puros, estaríamos negando a Dios. El perdón de Dios comienza quitando tu culpa y tu pecado. Dios después te ofrece todo. Entonces el Señor, después de haber quitado la culpa y el pecado de Isaías, dijo, bueno, ahora ¿quién enviaré? Yo imagino que cuando uno se siente libre, dice, Señor, estoy dispuesto. ¿Sí? Muchas veces una persona que está atada no siente esa disposición de servir, pero las ganas, el fuego, la acción, la pasión del Señor nace cuando Dios quitó la culpa. Yo quisiera en esta mañana invitarte a que le digas al Señor, Señor, si yo te fallé en esto, no es que Dios no sepa en qué fallaste, ni que vos ignores. Señor, yo te fallé en esto. A veces decía, ay Señor, no sé, si yo he pecado. Es como que si yo me dedico a robar y dice, Señor, no sé si he robado algo. ¿No es cierto? Señor, yo que te fallé en esto, te pido perdón. Quita esa culpa de mi corazón. Esta va a ser la oportunidad que Dios nos da en este día. Para que cuando vos te salgas de este lugar, o que aquel que escucha en las redes, este mensaje me hizo bien. Ahora entiendo que puedo respirar y puedo caminar en libertad. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Voy a hacer una oración y yo no quisiera que usted repita como un loro, sino que tome esta oración como referencia. Porque en esta oración es abrir nuestro corazón a Dios. Es como cuando Isaías, Señor, se presentó ante Dios, estoy muerto. Ay de mí que soy muerto. Esa frase a mí me pega fuerte porque muchas personas que están frente a la muerte están observando que su corazón tiene que estar puro ante Dios y el Señor quiere librarte de esas culpas, de esos pecados. Entonces yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos donde estés y puedas hablar con Dios y puedas reconocer que Él está frente a ti, que Él está aquí en este momento, que Él está dándote una oportunidad, quitando tu pecado, limpiándote de tu pasado, quitando la culpa. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados y los entierra en lo profundo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. También dice Isaías, no traiga al presente las cosas pasadas. Satanás puede poner en tu mente todo lo que hiciste mal, pero hoy también Dios te quiere dar una oportunidad. Para decir, Señor, yo hice de esto mal, tuve mal carácter, he hecho cosas horribles, he hecho cosas pecaminosas, graves. El Señor nos está midiendo a ver cuán profundo es tu pecado y ni siquiera quiere ponerlo a juicio humano, sino que el único que puede perdonar es Él. Entonces te estoy diciendo en esta mañana, para que tu alma sea libre, para que tu espíritu esté en la libertad del espíritu, le diga, Señor, aquí estoy frente a ti. Tú ves mi corazón.
Tú ves mi vida, Señor. Tú ves la oportunidad que me estás dando hoy. Es una oportunidad que, Señor, no la puedo perder. Es una oportunidad que la quiero tomar, Señor. Señor, quisiera ser un profeta, un evangelista, pero ¿qué podría hacer si tengo mi corazón atado a culpas? Me siento frustrado. A veces digo, no voy a poder avanzar un milímetro en el reino de Cristo. Sin embargo, el Señor hoy quiere hacerte libre para que andes de acuerdo a la libertad con que Él te llamó. El Señor hoy está aquí. El Señor te ha estado hablando a ti. Y quiero decirles a quien más le hables a mí. Yo también soy un pecador más. Yo también soy una persona detestable en la presencia de Dios. Y me hice esa misma pregunta y el Señor me dijo, ya te he perdonado, tus pecados son olvidados. Y yo quiero darte esta buena noticia porque es lo único que te da aliento frente a la presencia de Dios. Porque cuando estamos frente a Dios, estamos en una posición de decirle, Señor, te necesito. Te necesito. Vamos a orar, ¿sí? Padre Dios, tus ojos ven lo más íntimo de mí, lo más profundo. He guardado años, pecados, que me avergüenza confesarlos. Me avergüenza que alguien se entere quién fui. He vivido una hipocresía espiritual, Señor. Hoy te quiero pedir perdón, Señor. Que lleves mis cargas, mis culpas, mis pecados. Quiero caminar libre, Señor, en tu presencia. Quiero agradecerte, porque la sangre de Cristo fue derramada no en vano. Si había alguien rebelde, sería yo, Señor. Hoy te pido perdón, porque de tal manera me amó el Señor, que dio a su Hijo Jesús para que, si yo creo, no perezca, tenga vida eterna. Porque tú no viniste al mundo a condenarme, sino a salvarme. Señor, esa es la palabra para la iglesia, para mí primeramente, pero es para todos, hasta el más pequeño, para aquellos que escuchan, aquellos que atesoran esta palabra pueden decir, hoy el Señor me habló una vez más, pero esta vez siento libertad, siento que estoy libre. Tú puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Lávalos con tu sangre, Señor Jesús. Señor, si tengo culpas, arráncala, Señor. Tú sabes que son tantas que no las puedo enumerar. Supuse que los males que hacía, Señor, aún así me comprendías. Pero yo te pido en este día, Señor, que tú arranques de nuestro corazón, de esta iglesia amada, ese impedimento que no nos permitía avanzar. Señor, porque los que estamos hoy somos los elegidos. Los que estamos hoy aquí somos aquellos señalados, escogidos, por el cual el Señor dice, tus culpas ya no están en tu vida. Yo reprenderé al acusador de tu vida. Así como Jesús, como Jehová dijo, te reprenda Jehová, le dijo a Satanás, para que no moleste más al siervo, a la sierva, al niño, al anciano. Hoy el Señor reprende a Satanás, para que hoy puedas abrazar con libertad y sientas una profunda paz. Pero no te olvides, primero, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, confiésale los pecados. Él te da libertad, salvación. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Tu vida va a ser diferente. Señor, yo te pido por esta iglesia amada. Aunque no somos tantos, Señor, pero somos los necesarios para recibir, Señor, tu perdón, tu sanidad, tu liberación en todo. Somos tus hijos escogidos. Señor, yo sé que de aquí saldrán a las naciones. Saldrán a hacer tu obra, Señor.
Y hoy, Señor, quisiera que conozcan a Jesús tal cual es. Un Dios de bondad, un Dios de amor, no de condenación. Un Dios que dio su vida para perdonar. Por eso, Padre, toda la gloria es para ti. Tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Le voy a pedir a Ayrton si puede poner un salmo. Así lo leemos todos para ir terminando y para ir antes de hacer una adoración. Algunos dicen que este salmo David lo escribió ya anciano, ¿no? David se equivocó mucho en su vida y también se arrepintió mucho. El Salmo 103 dice así, versículo 1, si lo tiene, si no yo lo voy leyendo, dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Diga, todos mis pecados. Y sana todas mis enfermedades. Versículo 4, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Versículo 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe qué cosa, los débiles que somos. ¿Se acuerda de que somos qué cosa? Polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y ¿qué pasa? Morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles. Miren lo que dice David, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Y termina como empezó. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, ¿qué cosa? Alabe al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. Dar un aplauso al Señor. Hoy vengo a tu